Buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar un laboratorio que, pues, creo que ya les fue enviado a ustedes, pero también está en la plataforma. Vamos a mirar. Permítanme un momento, yo registro a Juan Sebastián en la asistencia, listo. Entonces, el laboratorio consiste en lo siguiente. Vamos a abrir el aula virtual. Ya pues esta es la última clase del primer corte. Eh, Aquí en estructuras de datos. Bueno, el tema de hoy está muy bonito. Tiene que ver con listas enlazadas y doblemente enlazadas. Yo les he dejado esa actividad de laboratorio acá en la semana 5, dice P1, parcial 1, ahí está el laboratorio, ¿sí? Entren ahí, por favor, y revisen que tengan acceso al laboratorio. Voy a revisarles la fecha para cuándo está, creo que eso lo dejé para fecha del domingo. Pues básicamente pues no es que tengan mucho que hacer, simplemente es transcribir un código que les voy a dar y listo. Entonces probarlo pues con NetBeans. Esas son estructuras de datos. eh, Son estructuras de datos que nosotros manejamos a nivel de programación. En este caso, nosotros estamos utilizando el lenguaje de programación Java. Y sí, aquí dice que hasta el 12 de septiembre hay plazo para entregar la actividad. ¿Listo? Entonces, en grupos de trabajo, repito, eh, ya lo habíamos definido. Si alguno no tiene el grupo, no tiene claro el grupo, me dice, pero creo que ya lo habíamos establecido. Bueno, ese archivo del laboratorio dice lo siguiente: función sustantiva y como las guías de componente práctico, estructuras de datos. Esta. Bueno, entonces este es el archivo de la actividad. Ustedes lo van a leer muy detalladamente, pues el tema son listas enlazadas y listas doblemente enlazadas en programación Java. Pues sí les digo que para poder hacer esta actividad tenemos que saber ya un poquito de programación orientada a objetos. Por ahí yo les había dejado una actividad de biblioteca. Esta semana yo ya estaré calificando y subiendo notas a la plataforma. Esta semana y la otra. Estamos en ese proceso de subir las notas a Génesis. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el laboratorio. Si ustedes quieren irlo haciendo a la par conmigo el día de hoy, bienvenido sea. Eh, Como les digo, hay que hacer dos ejercicios, uno de lista enlazada y otro de lista doblemente enlazada con Java. Eh, pues digamos, cuando manejamos la parte de listas,
tenemos que crear unos objetos en programación y a esos objetos nosotros les llamamos los nodos, que podemos agregar un nodo a la lista, consultar un nodo, modificar ese nodo o eliminar dichos nodos de la lista. ¿Es correcto? A ver, ¿a qué me refiero? Supongamos lo siguiente, aquí tengo una diapositiva y aquí puedo ver un arreglo en programación que ustedes ya saben qué es, y tengo unos datos ordenados de 1 a 5, o sea que esto es un arreglo de tamaño 5 posiciones, pero ahora la idea es implementar esto a nivel de objetos, ya no a nivel de estructuras, de estructuras de datos tipo array, sino como si fuera una clase en programación orientada a objetos. Ya esto es lo que nosotros le llamamos los nodos. Es cada una de estas posiciones recibe el nombre de nodo, ¿sí? Desde el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Eso es una lista en programación. Aquí tengo, digamos, en cada nodo, cada uno de los valores del arreglo, ¿ya? O sea, ya no vamos a manejar arreglos, vamos a manejar nodos con programación orientada a objetos. Entonces, el primer nodo contiene el número 1, el segundo nodo contiene el 2, el tercer nodo va a tener el 3, el cuarto nodo, el 4 y el último nodo, el 5. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer nodo va a tener un apuntador de memoria. Este apuntador de memoria va a referenciar el siguiente nodo de la lista. O sea que esta variable tiene dos atributos. El primero es el número que va a almacenar y el segundo es un apuntador al siguiente nodo. Entonces yo les hablaba para variables tipo apuntador o variables tipo puntero y así sucesivamente. El segundo nodo apuntará al tercer nodo, del tercer nodo al cuarto nodo y del quinto nodo habrá, digamos, una dirección de memoria que apunta a nulo. Nulo es un objeto vacío, o sea que en la última posición está apuntando hacia un lugar que es nulo, o sea, no sigue otro elemento. ¿Ya? Esa es la lista enlazada. ¿Ya? Entonces, se debe de manejar unos métodos a nivel del objeto para que nos permita, digamos, viajar a través de la lista en un solo sentido, porque si es una lista enlazada, esa lista solo podremos recorrerla en una sola dirección, en un solo sentido. ¿Ya? Contrario a cuando nosotros manejamos una lista que es doblemente enlazada. Ahora, vamos a tener el mismo ejemplo, pero vamos a hacerle unas modificaciones para ver cómo es el funcionamiento. Ya ahorita les voy a enseñar cómo crear los nodos en programación y ver cómo conectarlos, cómo insertarles elementos a la lista. Entonces yo le digo nueva diapositiva acá. Bueno, la idea era haber duplicado esta diapositiva. Listo. Voy a hacer lo mismo, pero quiero hacerlo ahora con una lista doblemente enlazada o doblemente encadenada. Necesito que ahora la lista pueda ser bidireccional, que se pueda recorrer en uno u en otro sentido, ¿ya? Necesito hacerle eso a los datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces necesitamos que la lista pueda ser, vamos a viajar a través de ella en un sentido y en otro.
Entonces, para ello, tenemos que cambiar la estructura del nodo y tenemos que ya no tener una variable tipo apuntador que vaya hacia adelante, sino una variable tipo apuntador que vaya hacia atrás. Vamos a modificarla. Entonces, para poder hacer esto, entonces vamos a agregar un nuevo atributo al nodo. Ok, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tengo esto y voy a poner un nodo al principio. ¿Ya? Este nodo es el nodo anterior. Entonces, ANT significa anterior. ¿Listo? Y, o sea que todos los nodos tendrán que seguir la misma estructura. Entonces, bueno, para el valor 2, para el valor 3 será lo mismo. Cambiamos la estructura. Y vamos a crear el objeto. Vamos a duplicar esto para los otros nodos. Entonces ya tengo acá el siguiente nodo de la lista. ¿Ya? Esto lo puedo unir también. Bueno, démoslo así. Listo. Entonces, aquí en esta posición, nosotros vamos a guardar el valor 2. Aquí guardamos es el valor 2 de la lista. ¿Listo? Ahí está. La listica va creciendo. Ahora le vamos a decir que necesitamos almacenar el número 3 en otro objeto. ¿Ya? Entonces los objetos son tipos especiales de variables. Y ya les voy a enseñar pues cómo se hace. Entonces tenemos el nodo 3 de la lista. Necesitamos ahora almacenar el nodo 4. Es importante primero entenderlo gráficamente para que cuando vayamos allá a la parte del código, entonces no tengamos ningún problema. Listo, entonces aquí tenemos el 4 y nos faltaría solo el valor de 5. ¿Ya? Entonces, me tocaría volver a pegar el quinto elemento. Ahí está. Y ponerlo en esta posición. Entonces, quiere decir que ahora voy a apuntar al último elemento, pero recuerden que pasa lo siguiente. En esta lista doblemente enlazada, ¿qué pasa? El primero, este es el nodo raíz, ¿sí? El primero, eso es lo que llamamos el nodo raíz de la lista, ¿ya? El primer nodo de la lista es el nodo raíz, ¿ya? Nodo raíz, perfecto. Pero pasa lo siguiente, que como estos son objetos, guardan información, el primer nodo de la lista, él va a apuntar ¿hacia dónde? Él va a apuntar a nulo, ¿sí? El primero va a apuntar a nulo. El primer apuntador, porque es que antes de él no hay nada, o sea, apunta vacío. Pero el segundo apuntador, la segunda variable tipo apuntador, recuerden que es un apuntador que contiene una dirección de memoria hacia donde está el objeto ubicado allí en la RAM. Entonces, el primero apunta al siguiente y que es este nodo, pero el segundo sí tiene un puntero que está dirigido al nodo anterior. Entonces aquí pues debemos de colocar una flechita indicando que este anterior apuntará al nodo que está atrás. ¿Ya? Ahí está. Ahora, con el nodo 2 apunta al nodo 3. Entonces tenemos lo siguiente. Que, siguiente me apunta al nodo 3 y anterior del nodo 3 apunta al nodo 2. ¿Ya?
Asimismo, pasa con el nodo 3 y 4. ¿Sí? Pues dice que está doblemente enlazada la lista con los datos o doblemente encadenada. Y lo mismo pasa con el último nodo. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el último nodo de la lista? Entonces, aquí podemos cambiar un poquito esto. Ya sabemos que esto apunta a null y que el valor que tendrá es nulo. O sea que nulo significa que el objeto es vacío. Pero para no cambiar la estructura de las variables internas, pues dejémoslo más bien como anterior. Y el último nodo lo vamos a dejar como siguiente. La variable .sig es la variable siguiente. Quiere decir, perdón, que el nodo, este puntero de memoria estará apuntando a un valor que es nulo, ¿sí? Estará apuntando a nulo, ¿ya? Ahí está apuntando a nulo, ¿listo? Y ahora aquí tenemos que este puntero siguiente nos va a estar, digamos, direccionado también a una posición nula, ¿ya? Entonces, porque después de él no hay nada, ¿ya? ¿Listo? Y esa es una lista que se puede recorrer en ambos sentidos. ¿Cómo la recorro? La puedo recorrer a través de un bucle. Nosotros vimos ya la parte de bucle en programación en Java. Y los bucles pues son de gran utilidad. Ahí está el para, que es el mismo for. Está el otro que es el while, el mientras. Y también en Java tenemos uno que se llama el do while, el hacer mientras, ¿sí? Pero todos hacen lo mismo y con ello es que vamos a recorrer la lista con los datos. Entonces, esa es la cuestión. Nos toca hacer un ejercicio en el laboratorio que nos permita recorrer una lista enlazada y otro que nos permita manipular una lista doblemente enlazada o doblemente encadenada, ¿ya? Hasta ahí, digamos, lo que es el mecanismo de la programación es muy sencillo de entender. Veo que no hay ningún inconveniente. Este tema se llama listas en programación, listas en Java. Vamos a buscar una carpetica acá para guardar esto. Entonces este tema de la lista es muy sencillo de manejar. Aquí vamos a dejar esto. Yo les voy a subir este material, no se preocupen, para que lo tengan ahí pues a la mano para el laboratorio. Bueno, ahí ya pues quedó claro el funcionamiento, pero también quiero verlo desde una perspectiva, desde StarUML, quiero mostrarles cómo se manejan estos objetos. Entonces, miremos la lista enlazada. Entonces, vamos a ir viendo código y vamos a ir mirando en StarUML cómo es el modelamiento de esas estructuras de datos, estructuras de almacenamiento. Entonces, acá en StarUML, vamos a ver lo siguiente. Entonces, yo, para poder, digamos, representar los objetos, necesito crear acá en StarUML un diagrama de clases. Ahí está el diagrama de clases. Una clase en programación, acuérdense ustedes qué es. Entonces, yo doy en este símbolo de clase y me va a crear la clase nodo, por ejemplo. ¿Sí? La clase nodo. Y a la clase nodo le voy a poner unos atributos, ¿ya? Esta clase va a tener, primero que todo, mirando el código que tengo acá a la mano. Aquí tengo, digamos, este nodo. Entonces tiene el elemento y tiene el nodo siguiente. La clase nodo tiene dos atributos. Elemento,
que es de tipo entero, y siguiente, que es un objeto de la clase llamada nodo. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo se modela esto? Entonces, yo creo una clase llamada nodo y le agrego un atributo a la clase. Entonces, que las clases tienen lista de atributos, vamos a especificarlo aquí. Entonces, la clase tiene una lista de atributos en su segunda sección. Y la clase tendrá también una lista de métodos. En StarML, ¿cómo agrego un método? Le digo add, operación, y aquí le voy a decir que tengo una lista de métodos. ¿Ya? Entonces, los métodos son las funciones a nivel de código que hacen que el objeto tenga ciertas funcionalidades. Esta es la representación general. Este es el nombre de la clase, la lista de variables o atributos, como lo quieran llamar, y la lista de métodos que puede tener el nodo. Si yo ejemplifico esta clase nodo, de acuerdo al código que tengo en Java que voy a explicar, aquí tengo, digamos, unos atributos. ¿Cómo hago para ingresar el atributo? Doy aquí en almohadilla, add attribute, y aquí voy a colocar el primer elemento. Creo que la primera variable se llama elemento y es de tipo entero, ¿sí? De tipo entero. Y tengo un segundo atributo que viene siendo, bueno, la variable nodo puede ser, ¿cómo la llaman acá en el código? Acá en el código la llaman, bueno, tiene elemento 1, elemento 2, siguiente y anterior. La clase nodo tiene 4 variables de tipo privadas, 2 enteras y 2 tipo nodo, ¿ya? Entonces, elemento 1, elemento 2, siguiente y anterior. Ah, pero esta es la doblemente enlazada. Yo estoy haciendo, es la enlazada. Esta, la que es enlazada en un solo sentido, tiene elemento y siguiente. Listo. Es elemento y el otro atributo es siguiente, pero siguiente es, pertenece a la clase nodo, a la misma clase nodo. ¿Listo? Ahí lo tengo representado en StarML. ¿Qué métodos tiene la clase? La clase nodo, que va de aquí hasta por aquí. Este es el código de la clase nodo que vamos a trabajar. Y de una vez voy a crear el proyecto y lo voy a pasar a NetBeans para que ustedes lo vean. Entonces vamos a crear el proyecto y vamos a ir modelando en StarML y vamos a ir mirando acá el código para que ustedes entiendan el funcionamiento. Entonces, acá en NetBeans, ese me hizo el NetBeans, tengo abierto, sí. Acá, vamos a crear un proyecto nuevo. Es file, pueden irlo haciendo allá también. Creo que yo les dejé en la carpeta donde están los programas del Drive, ahí también está el StarML, por si lo necesitan. Le digo Java, proyecto Java, Java Application, aplicación de consola, le doy siguiente. Aquí al proyecto le voy a dar listas, pongo el nombre listas y listo, le doy terminar. Esperamos que se cree el proyecto. Listo, acá me crea las carpetas del proyecto y me crea por defecto una clase listas. Estos comentarios yo los puedo borrar. ¿Listo? Yo los puedo borrar los comentarios. Bien. Estos comentarios también. Los comentarios todo, también los borramos. Y ya me queda el esqueleto de la clase en programación en Java. ¿Sí? Entonces, esto es programación orientada a objetos. ¿Ya? Y programación orientada a objetos, pues maneja unos principios, unos fundamentos. Entonces, ¿cuáles son los principios de la programación orientada a objetos? Entonces, los principios de programación orientada a objetos, los que más se utilizan, pues son, por ejemplo, la abstracción,
Y yo les dejé por allá una consulta a ustedes de abstracción. ¿Qué es abstracción? ¿Qué es abstracción? Abstracción es cuando usted, por ejemplo, a usted le preguntan, bueno, un tren, ¿sí? ¿Usted qué se le viene al pensamiento? Entonces, lo primero es que dice, bueno, un tren es largo, los trenes tienen, digamos, muchas sillas, tienen muchas ruedas, se desplazan a través de un riel. Entonces, sin usted ser experto en trenes, automáticamente usted empieza a hacer abstracción y empieza a describir el objeto. Y eso es lo que se hace en este paradigma o enfoque de la programación. ¿Ya? Usted comienza a decir, bueno, listo. Si me preguntan por qué, por un edificio. Bueno, un edificio tiene varios pisos. Cada piso tiene, digamos, unas habitaciones. Para ir de un piso al otro se necesitan de unas escaleras o se necesita de un ascensor, ¿sí? Entonces, eso es el proceso de abstracción. Entonces, ¿qué hacemos en la programación? Lo que hacemos es identificar objetos del mundo real para que podamos modelarlos en programación y empezar a describir las cualidades que tiene ese objeto, ¿ya? Entonces, eso es un proceso de abstracción en la cual alejamos ese objeto de la realidad y empezamos a describir cada una de sus propiedades y de sus comportamientos. Entonces, cuando yo estoy aquí, digamos, describiendo el objeto nodo, en pocas palabras lo que estoy haciendo es un proceso de abstracción, ¿ya? Y sin necesidad de ser expertos, todos los pensamientos de los seres humanos tienen esa capacidad, ¿ya? Ahora, hay otro principio que se llama encapsulación. Es encapsulación u ocultamiento de información, también lo llaman, ¿no? Entonces, encapsular el objeto es empezar a decir, bueno, cuáles propiedades son públicas o son privadas en el objeto o son protegidas. Entonces, si vemos que en una clase hay un más, quiere decir que eso es público, pero si esto tuviera el atributo, perdón, tuviera un menos, quiere decir que el atributo es privado. Y hay unos que tienen un símbolo numeral, el símbolo numeral al principio, que eso quiere decir que es protegido. Entonces, cuando el atributo o el método, digamos, es público, quiere decir que si acá hay 20 objetos en este diagrama, todos los objetos pueden acceder a esa propiedad de esa clase, ¿ya? Pero si tiene un menos, digamos, si yo agregara aquí un atributo más, que se llamara, por ejemplo, anterior. Si tiene un menos, quiere decir que esa propiedad es privada y que no va a ser visible para otros objetos que yo tenga acá. Si otros objetos del diagrama empiezan a tratar de acceder a ese atributo privado, no se va a poder porque el menos está indicando que eso es privado. Entonces, ningún código de estos objetos va a poder acceder a esas propiedades, ¿ya? Y hay otro que es, por ejemplo, si usted quisiera guardar en este nodo un valor, por ejemplo, de un nombre. Entonces, el nombre de la persona, por ejemplo. Supongamos que esta es una lista que guarda información de personas, ¿ya? Entonces, la visibilidad, aquí le damos en esta opción y le decimos protegido y él le va a poner un signo numeral. El signo numeral quiere decir que es protegido. Entonces, en programación orientada a objetos y en la consulta que yo les dejé, había una propiedad que se llamaba la herencia, ¿sí? La actividad de biblioteca. Entonces, herencia, ¿qué quiere decir? Que deben de haber unas clases que son hijas y otra clase que es padre. Entonces, estas propiedades son heredadas por las clases hijas siempre y cuando los atributos
que están en una clase superior se puedan heredar. En este caso, la clase padre o la clase superior es este nodo, ¿ya? Entonces, todo lo que sea público y todo lo que sea privado se puede heredar en las clases hijas, ¿sí? Entonces, esa es la visibilidad o los modificadores de acceso que puede tener una variable o un método. ¿Cuáles pueden ser los métodos de la clase nodo? Entonces, hay unas propiedades set y unas propiedades get en las clases que, por ejemplo, está set elemento, es un método que me va a permitir, digamos, consultar el valor de la variable elemento, ¿ya? Pero también las clases tienen un método get. Entonces, para cada variable debe haber un método set y un método get. Un método set para consultar la variable y un método get para modificar la variable. Al contrario, perdón. Método set para modificar la variable, elemento, y un método get para consultar la variable elemento. Y lo mismo para la variable siguiente, anterior, la variable nombre. Deberán de tener sus métodos get y set, pero siempre y cuando sean privadas. Entonces, en este caso, pues la única variable que se le puede aplicar método set y get es la variable anterior, porque es la variable privada. ¿Listo? Entonces, tendremos que tener set privada, el anterior, perdón, y un nuevo método get anterior. Entonces, saben que el set es consultar. No, al contrario. Set es establecer y get obtener el valor de la variable anterior. Entonces queda anterior. Y ahí está. Supongamos que yo voy a dejar aquí que nombre sea una variable o otra variable, apellidos. Bien, metamos apellidos en este nodo. Y apellidos la voy a dejar como una variable privada. Entonces le doy aquí en protect, en private, y aparece con menos. ¿Sí? Entonces, apellidos, como es privada, quiere decir que no se puede accesar de manera directa por las clases que están afuera. Digamos, aquí van a haber otras clases. Pero, por ejemplo, esta variable que está asociada, esta clase que está asociada a la clase nodo, ella no va a poder acceder ni la variable anterior ni la variable apellidos, porque son privadas, existen solo a nivel de la clase. Así que esta variable, esta tipo clase, tendrá que acceder el contenido de esta variable anterior y apellidos a través de su método set y a través de su método get. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a agregar set apellidos para poder cambiar el valor de la variable y un método get apellidos para poder consultar el valor de la variable. Ahorita lo vamos a ver cuando creemos la clase, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos la interfaz pública del objeto, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner interfaz pública del objeto. ¿Listo? Y vamos a poner una flechita. Aquí tiene una flechita. Las instancias, paquetes, bueno. Listo. Entonces la interfaz pública del objeto son los métodos set y get. O sea, que las clases que están afuera van a consultar a través de estos métodos variables, no lo pueden hacer directamente, ¿ya? Pero las variables que en esta clase superior
son públicas las que tienen el más, y las que son protegidas como nombre, elemento y siguiente, esas variables sí pueden ser heredadas por las clases hijas. Por ejemplo, class podría ser, digamos, auditor, un objeto llamado auditor, y la clase hija puede ser un objeto llamado coordinador. Sabemos que la clase de arriba, la clase del nodo, esto puede ser un nodo, digamos, de una persona. Entonces, los datos básicos de la persona estarían arriba, y esos datos básicos son heredados por las clases hijas que están en la parte inferior. ¿Ya? La clase de arriba se llama una superclase y las clases de abajo se llaman subclases. Entonces, todo lo que sea público y protegido se hereda en las clases hijas. Se lo voy a poner acá. Aquí les voy a dejar todo lo que sea público y protegido es heredable por las, bueno, heredable, dejémoslo así, ¿no? Ustedes ya saben que el public, a ver, vamos a ponerlo aquí, y vamos a decir lo siguiente. Entonces, el más, símbolo más, quiere decir público, ¿sí? El menos quiere decir privado. Entonces, el símbolo menos, privado. Y si tenemos el símbolo numeral, quiere decir que esa propiedad de la clase es protegida. Entonces, el protected es aplicable solamente para las clases hijas. Todo lo que es protegido quiere decir que es heredable por clases hijas. Y todo lo que es público también es heredable, ¿ya? Y lo que es privado no es heredable, ¿ya? Esos son lo que se llaman, pues, los modificadores de acceso o la visibilidad del objeto, ¿ya? O de las propiedades. ¿Listo? Modificadores de acceso que se utilizan en Java son esos. Hay otro por allá, otros modificadores de acceso que, por ejemplo, son de paquete, y bueno, hay más, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de visibilidad que podemos manejar a través de los objetos, de las variables que contiene la clase. ¿Listo? Entonces, yo pienso que les ha quedado claro para qué es un método set, un método get en la clase. Si la variable es privada, debe tener su método set y un método get. Set para consultarla, perdón, para modificarla, y get para consultarla desde afuera, desde otro objeto. ¿Listo? Entonces, por lo general, el método set, el método cuando se va a cambiar la variable, necesita de que usted le pase un parámetro, por ejemplo, in anterior o an anterior, que le pase el parámetro por el cual usted va a modificar, ¿ya? Y el método get sí no requiere un parámetro, porque ese es lo único que hace es un retorno. Entonces, en este caso, se debe especificar en el método get el tipo de retorno de la función. En este caso, la función va a retornar un valor entero, ¿sí? Entonces, del tipo in. ¿Listo? Entonces, esta tiene retorno in, pero la función set, como no retorna nada, lo que hace es modificar el retorno, es un void, un tipo vacío, ¿ya? Porque el set solo modifica, pero no retorna. El get sí retorna. ¿Qué retorna? Pues dependiendo del tipo de dato que se le haya asociado a la variable privada, aquí puede retornar entero o una cadena, un string, lo que sea, ¿ya?
Bueno, básicamente esos son fundamentos de programación orientada a objetos. Entonces les decía, tenemos principio de encapsulación o ocultamiento de información. Entonces, ¿encapsular qué es? Encapsular es decir, bueno, cuáles métodos son privados, cuáles métodos son públicos, cuáles variables son protegidas. Eso es ocultamiento de información. ¿Por qué? Algunos confunden encapsulación con abstracción, ¿sí? Aquí tengo otra clase que está vinculada a la clase persona, pero no son clases hijas, son clases que simplemente tienen una dependencia de estos objetos, ¿ya? ¿Cómo sabemos que son hijas? Cuando está el triángulo acá, porque el símbolo de la herencia es el triángulo vacío. Estas dos sí son hijas, pertenecen a un árbol de herencia, ¿ya? Pero estos dos objetos son simplemente objetos que están en la aplicación o en un módulo de la aplicación y que tienen una dependencia con respecto a la clase persona, ¿ya? Entonces ahí pues vemos ya un diagrama de clases UML en donde podemos ver algunos fundamentos de la programación. Entonces, el diagrama de clases que tenemos acá nos permite ver la propiedad de ocultamiento de información a través de las propiedades o modificadores de acceso. Entonces, estoy ocultando la información al objeto clase 1 y clase 3, a donde hay ocultamiento de información o a donde hay encapsulamiento. En la variable anterior y en la variable apellidos está el encapsulamiento, porque le estamos ocultando, como son privadas, el objeto clase 3 y el objeto clase 1 no sabe que existe el objeto, ¿ya? Que existen estas variables, ¿ya? Porque están privadas. La única manera de que este objeto, clase 1 y clase 3, sepan que la variable existe es a través de la interfaz pública del objeto, que son los métodos set y get. ¿Listo? Entonces, ellos pueden acceder por medio del método set y get porque son públicos. La regla es que si la variable es privada, tendrás un método set y get público. ¿Listo? Y de esa manera estoy aplicando el principio de encapsulación o ocultamiento de información. Entonces, algunos confunden abstracción de lo que es encapsulación. ¿Listo? Hacer abstracción es empezar a sacar cada una de las cualidades o propiedades del objeto y sus métodos o comportamientos. Eso es abstracción, empezar a describir el objeto, ¿ya? Como por ejemplo, usted dice, persona, ¿qué datos puede tener? Entonces, persona puede tener la cédula, tiene el nombre, tiene los apellidos, tiene el correo, tiene la edad. Eso es hacer abstracción, ¿ya? En programación orientada a objetos. Y encapsulación es cuando aplicamos la visibilidad a los modificadores de acceso, ¿sí? Entonces decimos, estos atributos son privados, o sea que están ocultos para los objetos que no pertenezcan al árbol de herencia de esa clase, ¿ya? El método, el método set, el método get, es el único que me permite acceder a la variable, ¿ya? Entonces, estos objetos tienen unos métodos que tienen unas implementaciones, pero la implementación, la forma en cómo está escrito el bloque de la función, eso no lo puede ver el objeto que está afuera, ¿ya? Si yo cambio, digamos, el código de la función internamente, los objetos que están externos afuera no pueden ver las actualizaciones que se le haga al método, ¿ya? Entonces, eso es ocultamiento de información. ¿Listo? Y eso es una forma de proteger la integridad de la clase, del objeto, del código que contiene la clase, ¿ya? Que algunas cosas son visibles para los demás objetos, pero otras no, ¿ya? Entonces, no confundir abstracción con encapsulación, ¿listo? Esa encapsulación tiene que ver con modificadores de acceso. Bueno, vamos ahora sí a explicar o a crear aquí una nueva clase
para poder explicar la lista enlazada. Le decimos nueva Java Class. Y aquí le vamos a poner, pues, a esta clase le vamos a poner nodo. Yo les voy a dar el link de esta página web porque este código es el que ustedes me van a implementar y que me van a entregar en el laboratorio. Aquí tengo el código de la clase nodo. Voy a llevármelo para allá. Es la primera clase que voy a crear. Voy a poner nodo aquí a la nueva clase, que me cree un nuevo archivo. Generalmente, por cada clase se debe crear un archivo en Java. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar todo y voy a pegar el código que está allá. Y aquí tengo la clase nodo. ¿Listo? Y listo, entonces acá tengo la clase nodo. Le digo class nodo, ¿sí? Si yo no coloco la palabra public, por defecto él la coloca como pública. Por defecto él la coloca como pública. Si yo no coloco el modificador de acceso. Entonces voy a dejarlo como está en el ejemplo. No le voy a colocar el public. Si yo estuviera trabajando en C#, en el lenguaje de programación de .NET, allá sí hay problemas a veces cuando uno ignora el public, pero en Java no. A veces uno en .NET uno se le olvida colocar el public y uno va a acceder a esa clase desde otro lado, desde otro archivo y no lo deja. Pero en Java no. Si usted no le pone nada, modificador de acceso, él asume que es público, por default, por defecto. Esta clase tiene dos variables. Tiene, digamos, dos atributos, dos variables privadas, elemento y siguiente, ¿sí? Entonces, la primera variable me va a guardar el valor. El valor entero, que es el contenido del nodo, ¿sí? Y el segundo va a contener un apuntador a una variable tipo nodo, ¿listo? Le digo private nodo siguiente. Entonces, este es el modificador de acceso, este es el tipo de dato. Recuerden que en las clases también son tipos de datos, tipos especiales de datos, porque usted sabe que existe el in, el entero, el long, el double, el float, el boolean, existen varios, pero lo que pasa con las clases es que las clases también son tipos de datos, pero más complejos, ¿ya? Las clases contienen en su interior subvariables, ¿ya? Entonces, una clase es una variable compuesta de otras variables y adicionalmente tiene métodos o funciones también en su interior, ¿listo? Entonces, esta clase nodo tiene solo dos atributos. Entonces, mirando en UML, voy a cambiar esto y aquí ya no lo voy a llamar nodo, sino que lo voy a dejar persona y más bien voy a crear aquí abajo una nueva clase, una nueva clase acá, perdón, que se llame nodo, ¿sí? Y ya sé que esta clase, este objeto, va a tener primero el atributo elemento que va a contener el numerito del arreglo, ¿sí? Que está allá, y aquí va a tener un tipo de dato entero, pero me dice que también va a tener un siguiente elemento que se va a llamar, por ejemplo, bueno, ¿cómo lo llaman en el código? En el código lo llaman siguiente, a esa variable la llaman siguiente. Pues aquí le voy a poner siguiente, pero creo que esas dos variables son privadas. Entonces ya la vamos a modificar. Siguiente es del tipo nodo, ¿ya? Aquí le voy a decir, bueno, esto es privado. Y aquí le voy a decir que esto es privado también. Y si son privadas, pues, ¿qué pasa? Que necesitan método set. Cada variable necesita su método set y get, ¿ya? Para poder ser accesible la variable. Entonces, ahorita lo arreglamos. Aquí me dice
Bueno, toda clase en programación necesita de un constructor. El constructor de la clase es un método que lleva el mismo nombre de la clase y que se encarga de crear el objeto en la memoria RAM del computador, ¿ya? Entonces, digo public nodo y al constructor le voy a pasar dos variables para que inicialice las variables que están acá a nivel de la clase. Entonces le digo in-elem y nodo seek, o sea, este es el tipo de dato. Como aquí es entero, tengo que decirle que esto es entero. Como aquí es tipo nodo, aquí el parámetro tiene que ser tipo nodo. Y el constructor se encarga de inicializar las variables, porque aquí están declaradas las variables, es decir, están creadas las variables en la RAM, pero están vacías. Hasta el momento no se le ha asignado ningún valor. ¿Cuándo toman valor o cuándo se inicializan? Cuando a través del constructor yo le paso unos valores desde afuera, invocando el constructor, y a la variable elemento le va a asignar el valor de elem y a la variable siguiente el valor de siguiente. ¿Listo? Ahí ya está inicializado. ¿Cómo se instancia la clase? ¿Cómo se utiliza? Recuérdense que yo le enseñé, creo que con ustedes no fue, pero ¿cómo hago yo para utilizar la clase nodo? ¿Cómo hago para llamar al constructor y que se cree el objeto en la RAM? Bueno, muy fácil. Entonces yo digo, créenme una variable del tipo nodo, llamada nodo1, por ejemplo, y le digo new, con la palabra new, se invoca el constructor de la clase. El constructor es la función nodo y le voy a pasar dos valores. Por ejemplo, le paso el 1 y le paso null, por ejemplo. Porque, digamos, esto es un objeto y los objetos no pueden ser iguales a 0, ni pueden ser iguales a cadena vacía. Cuando es un objeto en la RAM, ese objeto, si es vacío, se debe poner null, ¿ya? Y de esta manera estoy invocando el constructor de la clase y lo está creando en la RAM a través del operador new. ¿Listo? Esto asigna espacio en memoria y crea el objeto. ¿Ya? Esto es lo que se llama en programación el proceso de instanciación. Bueno, bien. Ahora, yo sé que la variable elemento me quedó privada, lo cual me dice que tengo que crearle su método get y su método get y su método set a la variable elemento. Y aquí está. Entonces, me voy a llevar este código. Y lo voy a poner acá. Aquí tengo entonces que la variable tiene un método set elemento, pero como es el set es para modificar, entonces requiere que usted le pase el valor por el cual va a modificar una variable entera llamada elem, y aquí a la variable elemento le asigna el valor de elem y listo. Ahí modificaría. Como ven, el retorno de esta función es void, no retorna nada, es vacío. Pero en su método get, ¿qué pasa de la variable? Aquí sí tiene que ponerle, si él va a retornar el valor de la variable, tiene que ponerle el retorno, en este caso un entero. Y le dice, retórneme lo que hay en la variable elemento, ¿ya? Entonces, si es de por allá, de otro lado la llaman, tendrán que tener una variable que capture el valor que devuelve la función, ¿listo? Las funciones get sí no requieren de un parámetro. Como pueden ver, acá hay una lista vacía de parámetros dentro del paréntesis. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para llamarle los métodos al objeto? Yo le digo nodo1.set elemento y le paso el valor que le quiero poner al nodo. Entonces, en este caso yo le digo, bueno, entonces, como es el primer nodo, asígnenme el numerito 1. Y si quiero cambiar el valor después que le puse al nodo 1, entonces yo le digo nodo 1, que es la instancia o el objeto. Miren que aquí creamos la instancia, nodo 1. Y le digo get elemento. Pero
para decirle que me traiga el elemento. Ah, bueno, sí, ahí me lo trae. Así, de esa manera yo accedo a las propiedades del objeto. Porque la clase por sí sola, ella no hace nada. Usted llega y usted declara, usted define la clase, esta es la definición de la clase, pero por sí sola no hace nada. Usted tiene que hacer el proceso de instanciación de la clase a través de new y su constructor para que le cree el objeto en la RAM y para poder luego manipular sus propiedades lo hace con el operador punto, ¿ya? Ahora, usted ve acá que la variable siguiente es una variable del tipo nodo y es privada. Entonces, esta necesita dos métodos set y get, ¿ya? Entonces puede ver acá usted su método getSeek y setSeek, obtener el nodo siguiente y, perdón, obtener el nodo siguiente y modificar el nodo siguiente. Eso significa setSeek. Ahí están implementados sus métodos set y get. Bueno, ahí ya queda claro cómo se crea el objeto tipo nodo. ¿Listo? Lo vamos a guardar. Y ahora vamos a crear el otro objeto. Tenemos una clase que se llama lista simple. ¿Listo? Esta clase va a crear una lista de nodos. Vamos a tomar todo este código y lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Vamos a crear el nuevo objeto. New Java class. Y dice cómo es. Lista simple se llama la clase. Entonces aquí le voy a poner lista simple. Este ejemplo es el que ustedes me van a hacer. Listo. Voy a borrar todo el contenido porque no es sino copiar y pegar. Ahí está implementado. ¿Qué pasó? Creo que me faltó traerme algo. Función borrar. ¿Dónde se cierra la clase? Creo que ya se me cierra, es por acá. Borrar lista, no la tomé de antes. Toda la clase me llevo todo esto nuevamente. Voy a llevar todo este código, listo. Lo copio. Me lo voy a pegar acá. Ahí ya no tiene errores el archivo. Si hay un error, si le aparece aquí subrayado en rojo, ahí le va a mostrar el error en donde está. Listo, esta es la clase de lista simple. Esta es la que me va a insertar nodos, la que me va a borrar nodos, la que me va a actualizar nodos, la que me va a mostrar la información del nodo. Entonces aquí vemos que tiene unos atributos. Lista simple tiene un constructor acá. Ven acá, aquí está, digamos, en la clase lo que son la lista de métodos. ¿Listo? Lista de atributos, perdón. Esta clase solo tiene una variable primero de tipo nodo y una variable num elemento del tipo entero. Y aquí ya después empieza lo que son la lista de métodos. ¿Ya? Ahora, entonces el constructor inicializa las variables de la clase, primero y num elemento. Hay un método que es insertar primero, aquí está, que me inserte el primer elemento de la lista. La lista al principio va a estar vacía y requiere que le pase el número del elemento. Una variable tipo nodo le pasa el valor del elemento y le pasa, digamos, el nodo primero que en este momento está en nulo. Porque como la lista está vacía, no hay ningún elemento en la lista, el primer nodo está nulo, está vacío. ¿Cuándo toma valor el primer nodo? Cuando le decimos que a la variable primero sea igual a nuevo.
le creamos el primer nodo e incrementamos la variable num_elem, decimos más, quiere decir que si estaba en 0, porque aquí el constructor la dejó en 0, entonces la va a incrementar a 1, ¿ya? Y ya creó el nodo con los datos, ¿sí? Entonces esta función ya está lista y lo que me hace es crear el primer nodo de la lista. Es decir, lo que me está haciendo, lo que me hizo la función, el constructor, fue crear esto. Le asignó 1 y de una vez creó el nodo y este está apuntando ¿a dónde? A nulo todavía. Se creó el primero. Listo. Ahora viene insertar final. Ahora viene insertar final. Entonces, si yo quiero insertar un nodo al final de la lista, está esta función. Entonces, voy a darle aquí Enter, aquí voy a bajar esto mientras tanto. Perfecto, entonces acá está cómo se inserta un nodo al final de la lista. Tiene que pasarle el valor del elemento que va a insertar, un entero. Se crea un nodo nuevo, llamando el constructor de la clase nodo. Si el primer nodo es nulo, si digamos aquí está nulo, si no hay nada en la lista de abajo, entonces ¿el qué va a hacer? Pues simplemente dice, si primero es igual a nulo, entonces hágame un favor, a primero me le va a asignar nuevo, que es el nodo que acabo de crear, ¿ya? Entonces, si no había nada, si estaba vacía la lista, si era una lista nula, entonces él pone el primer nodo, ¿listo? Ahora, dice aquí un else, de lo contrario, entonces, si ya había un nodo, entonces él va a crear el siguiente nodo, ¿ya? Recuerden lo siguiente, que este símbolo doble igual que ustedes ven ahí no es lo mismo que un igual simple, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, a ver, cuando yo hablo de un igual, estoy hablando de una asignación, pero ustedes van a encontrar en los condicionales un doble igual. Eso ya no es una asignación de un valor, es una comparación de un valor, que es muy diferente. ¿Y esto qué devuelve? Esto va a devolver verdadero o falso, si es una comparación. Y si es una asignación, les doy un ejemplo. Una comparación es cuando, una asignación, perdón, es cuando usted dice x es igual a 10. Eso es una asignación. Pero si usted encuentra un doble igual, eso no es una asignación de un valor a una variable, es una comparación. Por ejemplo, si usted dice, encuentra lo siguiente, dice, si x es igual a y, es una comparación, no una asignación. Entonces usted dice, ah, bueno, es que, digamos, y vale 5, y es igual a 5, x vale 10. Entonces, esto, al compararlo, el compilador o devuelve verdadero o devuelve falso. Esto es una condición. Pero resulta que esto va a devolver falso, porque es que x es 10 y y es 5. X es igual a 10 es igual a 5, no. Esto le va a devolver falso. ¿Ya? Eso es el operador de asignación y el operador de comparación. ¿Listo? Ahora, aquí vemos lo siguiente, que si digamos el primer nodo no es vacío, entonces se viene para el de lo contrario, para el si no, y lo que me va a hacer es me va a insertar un nuevo nodo. Entonces, hay un while, aquí dice nodo actual igual a primero, y hay un while que compara, dice, si actual.getSiguiente es diferente de null, entonces por favor, actual me le asigna actual.getSiguiente. Y luego de que, o sea, él empieza a recorrer toda la lista, porque él necesita insertarlo hasta el final. Él va a ir saltando con esa función, posición por posición, va a saltar posición por posición, porque la función insertada al final empieza a buscar desde el principio. Busca aquí, si está en el final. Si no está en el final, salta al siguiente nodo. Y si no, salta al siguiente hasta encontrar el final e insertar el nuevo nodo. ¿Ya?
Entonces el laboratorio a ustedes no les va a tocar hacer nada, simplemente lo que van a hacer es transcribir el código y analizarme en el código. Y me van a entregar ya los pantallazos con las pruebas que le van a hacer al programa. ¿Listo? Entonces, listo, aquí en esta parte ya él termina, llegó al final, ya llegó al final, se quedó parado. En este while él queda parado en el último elemento. Él queda situado en el último acá. El while recorrió todo y llegó al último. Y ya en la última posición ya tiene que insertar el siguiente nodo. ¿Listo? Entonces, aquí lo inserta, le dice sexig y le pasa el nuevo nodo a la función y él lo inserta. E incrementa la variable elemento en 1. E imprime final. ¿Listo? Esa es la función que inserta. ¿Ya? Entonces él va a ir armando una lista acá y que le va a ir pues agregando cosas mediante el método insertar. Entonces, si había un elemento, pues lo inserta en la siguiente posición de la lista. Y así sucesivamente. ¿Ya? Luego eh, tiene un método acá, que es el método borrar. Bueno, digamos que ya, vamos a subir esto. Aquí tengo el método borrar de la lista. Acá está el método borrar. Para borrar un elemento de la lista, para eliminar un nodo de la lista, se necesita un método, una función especial. Y tengo que pasarle el número, el código o el número del nodo que voy a borrar. Por eso la función tiene acá un parámetro que dice inElem, que es el número del nodo que se va a borrar. ¿Ya? Si está en vacío, si es nulo, el primero, entonces le va a imprimir que la lista está vacía, consiste en openLine. De lo contrario, entonces me va a ejecutar todo esto. Si resulta que la lista sí tiene nodos, entonces él vendrá a este bloque del si no y ejecutará todo esto. Ok, entonces creo que acá tengo que correr esto. Entonces, bueno, aquí vemos lo siguiente. Él hace una comparación. En caso de que la lista tuviera valores, viene para este bloque else y dice, si él consulta el primer elemento y dice si ese valor, si digamos le está mirando, si yo le inserté que voy a eliminar el nodo 3, ¿de dónde comienza? Desde la extrema izquierda. Y va y mira el valor que tiene, porque yo le estoy pasando el número 3 y él mira en el primer nodo, bueno, él hace la comparación. 3 es igual al valor que está en el primer nodo. Entonces, por eso esta condición. Primero punto que elemento es igual a esta variable que trae el número del nodo que se va a borrar. De ser así, entonces de una vez lo que hace es decirle a primero igual a primero punto get siguiente. ¿Ya? Y al número de elemento le hacemos menos menos para decrementar la variable. ¿Listo? Ahora, si resultó que digamos, él no encontró, digamos, en la primera posición el elemento está más lejos, el elemento está en la posición 3, o sea que no, este no es el que hay que borrar, él sigue buscando en la lista, salta al segundo, después salta al tercero hasta encontrar el que tiene que borrar. Ahora, eso es lo que quiere decir, si no está en el primero, entonces búsquenlos en los otros que están en la lista. Entonces aquí crea una variable nodo actual para guardar el primero, y aquí coloca un while,
y aquí hay una condición que está bastante larguita. Dice que si el nodo siguiente es diferente de nulo, o sea, está parado acá, que si este nodo siguiente es diferente de nulo, entonces dice esto significa y actual.get siguiente, .get elemento es diferente del elemento, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar al siguiente. Entonces, él tendrá que pasar al siguiente. Y aquí dice, si actual.get siguiente es diferente de nulo, entonces imprime que el elemento no está en la lista, ¿ya? Si no lo ha encontrado. ¿Sí? Si él ingresó un 6, por ejemplo, está por acá, él ya recorrió la lista y se da cuenta de que el 6 no está dentro de la lista, entonces le muestra que el elemento no está en la lista. De lo contrario, aquí lo que hace es actual.set siguiente y le pasa un nodo, le pasa el nodo. Entonces le dice actual.get siguiente, num_elem, ¿ya? Para borrar el nodo. ¿Listo? Esta es la función que borra el nodo. Ahí la dejo para que ustedes la practiquen. ¿Listo? Y finalmente, la función tiene un método listar. Este método listar lo que hace es imprimir los valores de la lista. El método listar. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es transcribir el código. ¿Listo? Aquí me van a transcribir el código y van a tomar pantallazos tanto del código hecho como de los resultados generados en la consola. Entonces, para recorrer la lista, imprimir los valores numéricos que están en la lista. Esto del 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, la clase lista simple tiene este método. Se crea una variable tipo nodo, un while para recorrer cada uno de los nodos. Recuerden que con get siguiente es que va saltando de nodo en nodo. Y con system_out va imprimiendo, con get elementos se trae el valor y lo imprime. ¿Ya? Y recuerden que una vez imprime el nodo, tiene que saltar al siguiente nodo con esta función. Y listo, esa es la función listar. Ahí quedó la función. Entonces, si yo la hago en StarOML, la función, hay un objeto lista simple. Entonces, creo una clase aquí que se llame lista simple. Pues ya tenemos la clase nodo, ¿cierto? Y tenemos el objeto lista simple. Pero lista simple, ¿qué métodos tiene? Tiene el constructor, que es lista simple. Bueno, aparte de los variables, tiene primero y num_elem. Entonces vamos a ponerlas. Primero, que es del tipo nodo. ¿Sí? Ah, bueno, esta es la clase. Esta es la clase lista simple, perdón, le cambié el nombre. Aquí le agrego los atributos y le ponemos primero y num_elem. ¿Listo? Primero, este primero es de qué tipo? Del tipo nodo. Entonces, dos puntos, el tipo de datos es nodo. Luego viene num_elem. Y aquí le ponemos que esta variable es de tipo entero. Listo, ahí está en StarOML. Ahora falta agregarle los métodos o las operaciones al objeto lista simple. ¿Cuáles son los métodos? Entonces tiene el constructor lista simple. Lista simple. ¿Qué otro método tiene? Tiene insertar primero. Ahí está insertar primero. Tiene insertar final. Ahí está insertar final. Tiene borrar, método borrar. Agregamos un nuevo método, borrar. ¿Listo?
Y tiene un método listar. Ahí está el método listar. Listo. Ahí está creado el objeto. Lógico que eso tiene unos retornos, porque si usted mira cuáles retornan, no, ni todos son void. Entonces, como todos son un retorno vacío nulo, pues se pone simplemente que esta retorna vacío, esta también retorna vacío, esta también retorna vacío, esta función borrar no retorna nada, solamente hace la operación y ya. Y aquí también void. ¿Listo? Y la clase nodo, ¿qué métodos tiene? Acuérdense que nos faltó poner los métodos. Tiene set elemento y tiene get elemento, porque esas dos variables son privadas. ¿Cierto? Y la variable siguiente tiene set seek, el método seek, y tiene el método get siguiente, que son los métodos. Y ahí tenemos pues la lista que contiene una serie de elementos tipo nodo, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué más nos falta en el programa? Mirando acá el código, ya solo creo que nos falta, ya tenemos la clase nodo, la clase de la lista, la clase inserta, el método inserta. Bueno, el método inserta no lo hemos explicado. Entonces es el método insertar primero también. Entonces tenemos el método insertar primero, insertar al final, método borrar ya lo explicamos, método listar, listo. Ahora nos toca arreglar la clase lista, porque recuerden que la función main es el punto de entrada de la aplicación. Entonces, dentro de la función main tomo esto. Tomo lo que hay acá dentro del main y lo pego acá. ¿Sí? Aquí hay un mensaje de que imprime, perdón, comencemos. ¿Ya? Entonces aquí se crea un objeto del tipo lista simple, pero ven que hay un error. Por lo tanto, ¿por qué es el error? Porque yo estoy tratando de utilizar la clase lista simple, pero yo no he importado, miren que yo no he importado esta clase. Entonces, acá en el bombillito él me dice que tengo que crear la clase lista simple. Lo que pasa, a ver qué fue lo que sucedió. Control S. Vamos a ver si con importar se soluciona. Import lista simple. A ver qué sucede. A ver. Lista simple. Lista simple. Pero es que la clase está creada. A ver, guardar. O sea, el main es el punto de entrada y desde el main es que yo tengo que empezar a crear los objetos. ¿Ya? Package, listas. Lo que pasa es que esta clase de listas tiene que importar este paquete. Esto quedó en el paquete listas. Entonces yo veo que me va a tocar pasar las clases de un paquete al otro. Vamos a ver si las podemos pasar para este paquete. Voy a hacer la refactorización. Y la clase nodo también me tocaría pasarla para el paquete listas. A ver, factorizar. Correcto, sí, miren. Para que no les vaya a botar ese error, tienen que quedar las tres clases dentro del paquete listas.
¿Ya? Y ya se va el error porque no podía encontrar el archivo de la clase simple. Entonces aquí crea la lista desde el método main. Luego la lista se llama N1. Luego le inserta un elemento 2 en la primera posición. Luego inserta un elemento 1 en la primera posición. Al final inserta un nodo 3 y un nodo 4. Aquí imprime la lista del main llamando el método listar. Luego se borra un elemento de la lista, se llama el método N1, borrar, borran el nodo 2 y luego borrar el nodo 5 y luego se llama la función listar para que imprima. Si yo lo ejecuto acá, le doy acá, ejecutar, ahí está, miren, ya. Primero lo que hizo es llenar la lista. Se borró un elemento de la lista. El elemento 5 no estaba en la lista y se volvió a listar el contenido de la lista. Ahí está 1, 3 y 4 porque se borró el 2 y el 5 no estaba en la lista, entonces quedó de la lista original, quedó solo los nodos 1, 3 y 4. Ahí está implementado. ¿Listo? Y después me van a hacer lo mismo, pero con la lista doblemente enlazada. Ahí está explicado ya el ejemplo de lista enlazada. El doblemente enlazada me van a tomar este enlace para la doblemente enlazada de la página deltapci.com. Ahí está la lista doblemente enlazada. Es simplemente crear el proyectico y ejecutarlo. ¿Ya? Entonces aquí les dejo. Ya se me hizo. Aquí les voy a pegar el enlace donde está la otra lista doblemente enlazada. Por favor, tomen los enlaces. Sin embargo, yo se los voy a enviar a su vocero. Se lo voy a enviar allí al chat de él, al WhatsApp. Nuevamente los enlaces para que hagan el laboratorio. Entonces recuerden, un ejercicio de lista enlazada con Java y uno de doblemente enlazada. Ya está el código hecho, no hay que hacerle nada. Simplemente es transcribirlo, hacerlo funcionar. ¿Listo? Entonces, pues aquí está el código de la doblemente enlazada. Entonces, se crea, digamos, una clase nodo para la doblemente enlazada. Aquí está el código de la clase nodo. Todo esto es del nodo, pero ya con esta estructura. Con esta estructura de lista, doblemente enlazada. ¿Ya? Puede ir adelante y puede ir hacia atrás. ¿Ya? Es diferente al anterior, porque el que acabo de explicar es en un solo sentido. Este es en dos sentidos. ¿Listo? Entonces aquí les dejo el código. Vemos que tiene elemento 1, elemento 2 como atributos la clase nodo y tiene un objeto nodo siguiente y nodo anterior. Aquí está el constructor. Acá está el método get elemento 1, get elemento 2, su método set, su método get. ¿Ya? Luego, en lista doble, hay una clase lista doble. Lista doble tiene todos los métodos para ir adelante y para ir atrás. Es lo mismo. Es lo mismo. No, aquí no hay nada extraño. Entonces, lista doble tiene nodo primero y nodo último y num-elem, que es el numerito que guarda el nodo. Lista doble, el constructor. La función insertar del constructor, de la clase, para insertar el nodo. Ahí está todo totalmente explicado, cómo ir al siguiente, cómo ir al anterior. Después tengo la función listar, ¿sí? La función listar que imprime el contenido de la lista. ¿Listo? Ahí está. El método insertar con cada una de sus alternativas. Listo. Entonces,
Es simplemente hacer la transcripción de esos dos ejercicios. Listo, muchachos, entonces no les quito más tiempo, ¿listo? No sé si tengan alguna pregunta que hacer. A ver, yo sé que al principio suena complicado, ¿no? Pero como les digo, mm, el código está ahí, en esas dos páginas web, es simplemente crear un documento en Word y pasarlo a PDF, tomar pantallazos de todo el código que escribieron, tomar pantallazos de la salida, ustedes toman aquí en la consola de salida el resultado, ¿listo? En la consola de salida del NetBeans, y me van a explicar, o sea, la idea es que sean grupos, pero me van a explicar, dice, mire, profe, esto generó estos resultados, funcionó, toman pantallazos y me explican todo el desarrollo. Bueno, me explican cómo está la clase nodo armada, cómo está la clase lista armada y cómo desde la clase principal, la que contiene el main, se crean las instancias, los objetos y se imprime el contenido de las listas. Entonces es explicar cada paso que hicieron. No es más. O sea, ahí no toca inventar nada. ¿Listo, muchachos? Para el domingo. Está para el domingo a medianoche la entrega de la actividad. Entonces instalan NetBeans y así de las páginas web transcriben todo su código. ¿Listo, muchachos? Cualquier cosa, si necesitan, bueno, pero es que nosotros tenemos asesoría. Bueno, de todas maneras, si necesitan asesoría o algo, me dicen y yo con mucho gusto de 5 a 6 los atiendo a través del representante del grupo. Listo, muchachos, eso era todo por hoy. Entonces los dejo para que vayan y desayunen. Listo, profe, gracias. Vale, Mayra, Juan Sebastián, a todos, que estén muy bien.